Qué bueno que puedo estar al frente de todas esas mujeres lindas hoy y poderles ministrar su vida. Y a los hombres también, porque ocupan un papel bien importante para que nosotras seamos mamás. How good to be able to preach and stand before many women and men also that help us to fulfill our roles Felicidades of a todas las mother. mamás en este Congratulations día. to all of the mothers today. Les bendecimos. We bless you. Ustedes alegran la casa, You rejoice the house, el ambiente, the la environment, the familia, family, y son las que tocan el corazón de Dios. and you touch the heart of God. Felicidades y gracias. Quiero agradecer a la Red de Niños I want to thank the Children's por Ministry su honra y la comida de ayer, for their honor and the por food la fiesta yesterday, tan linda que tuvieron, for the celebration they had por ese yesterday, regalo tan lindo de rosas que me for the trajeron. nice floral arrangement. Dios bendiga la honra que hacen para mí. May God bless the honor you give me. Señor les pague de la misma May manera. God reward you in the same way. La enseñanza que traigo esta mañana Today's teaching, es el Señor nos va a ministrar a todos, the Lord will minister all of porque us. aunque es el Día de las Madres, Because even though it's Mother's Day, el tema envuelve a todo, The envuelve a topic mamá, envuelve a papá, envuelve a los hijos, it's for the envuelve al mother, niño, for the children, al adolescente, al to the joven, al teenager, adulto, al the youth, anciano, the adult, the elderly, porque todos hemos pasado por ahí. because we have all been through there. Entonces, el tema de esta enseñanza es, le puse, Dios es mi papá, no mi pariente. God is my father, not just any family member. Y That is vamos the a name leer un today. pasaje que se encuentra ahí en Salmo 118, And we're versículo going to read 5. Psalms 118, Y- verse 5. Y quisiera leerle Salmo 118, versículo 5, para que ustedes puedan ver lo que la palabra nos ofrece con respecto a lo que vamos a estar hablando. And this is going to show you what the word says about what ¿Por we qué no will lo be speaking. leemos todos? En mi angustia, leámoslo todo, porque cuando usted lee la palabra, algo pasa en su espíritu Read it on también. the screen because something happens in your spirit En mi when you read. angustia oré al Señor, y Él me respondió y me liberó. Lean ustedes el 6. Oh, ¿quién está de su parte? Who is on your side? El siguiente versículo. Tienes el 8, hijo, para que pudieras ponerlo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? How many of you agree on Es this? mejor refugiarse en el Señor que refugiarse en la gente. It's better to take refuge in the Lord than in people. Quiero felicitar a todas las pastoras hijas que me han honrado con sus palabras también y nos están mirando. I want to congratulate all of the pastors that are daughters that have honored me with their Y que words. están en diferentes partes, en El Salvador, en México, They're in El allí Salvador, en in Clearwater. Mexico, in Clearwater. Hay gente que está mirando y les bendecimos desde acá. There's people that are watching it and we bless them from here. El tema de hoy es el temor y los miedos. The fear. ¿Cuántos de ustedes han pasado por algún temor en algún momento de How su many of you vida? have gone through fears at some point in your life? La gente piensa que a veces no ha logrado llegar al éxito porque no tiene dinero. People think that they're not able to be successful because they don't have O money. piensa que porque no ha llegado al éxito porque no tiene una conexión. Or they think that because they don't have a O connection. piensa que porque no es inteligente. Or because they're not O intelligent. porque nadie lo ayudó. Or because no one helped O them. porque sus padres lo rechazaron. Or because their parents O rejected porque them. no tuvo una carrera. Or because they didn't have a career. Ellos piensan que no llegaron al éxito en sus vidas por esas razones. They think they didn't reach success in their lives because of those reasons. Pero en mi descubrimiento a través de la palabra, a través de las familias, a través de personas que conozco, a través de personas en la Biblia que estuvieron en el pasado, But as I discover in the Word, in many different families in the Word and families here, me doy cuenta que no es cierto, que ese no es el problema, es parte, I realize that that is only a part of the pero problem. no es totalmente el problema. But it's not the complete problem. El mayor problema en la vida del ser humano, The greatest problem in human life, desde niñitos hasta que vamos creciendo y creciendo, since we are little and we grow, es el miedo y el temor. it's the fear. Porque ¿cuántos de ustedes se recuerdan todavía cuando eran chiquitos y tenían miedo a algo? How many of you remember when you were little and you were scared of something? Todos hemos pasado por esos momentos. We all have been through those moments. ¿Sabe que
Y yo estaba recordando qué era lo que a mí me atemorizaba cuando yo era una niñita. And I was remembering what used to frighten me when I was little. Me daba miedo todo. I was afraid of everything. Oía pelear a mi papá y le corría. I used to hear my dad fighting Y and I would oía run. pelear a mi mamá y yo corría a I esconderme. used to hear my mom fighting and I would run to Llegaban hide. visitas, me metía debajo de la cama. Visits would come over and I would go hide under the bed. Cuando hacíamos algo que sabíamos que nos podían castigar, When we would do something that we knew we could be punished for, corría a un palo de aguacate que teníamos y me subía hasta arriba. we ran to an avocado tree and I would climb it. Y oía cuando mi mamá estaba leñaciando a mis hermanos. And I would hear when my mom would Pero como éramos varios, no se daba cuenta que yo no estaba en el grupo. complain on my brothers, but because we were so many, Y she yo didn't había realize I encontrado wasn't esa there. estrategia de irme a esconder ese árbol. And I found the strategy to go hide in the tree. Cuando mi mamá se daba cuenta, When my mom would realize, a veces sometimes ella andaba con lástima y sensible en su espíritu. she was sensitive in Y her cuando spirit. veía que se había pasado el tiempo y yo no llegaba, me andaba buscando And when de she una saw manera buena. time would pass, and she would go out looking for me in a good way. Pero cuando le habíamos hecho algo malo, But when we did something bad, yo sabía que al regresar a esa casa, I knew when I would come back to that house, uy, cómo me va a ir. oh, it was going to go. Y eso me aterrorizaba. And that frightened me. Ahora, usted tiene su propia historia. You have your own story. Yo no sé cuál es la suya, I don't know what's your story. porque usted debe haber sido mucho más travieso que yo. Because you were probably a worse Y child than I entonces tuvo was. que haber corrido muchas veces también. And maybe you had to run away a few Pero times. entonces todos padecemos de miedos y temores en la But we vida. all have fears in life. El mío era ese. And that was mine. Pero yo le voy a hacer pensar ahorita And I'm going to make you think. y le voy a pedir un favor. And I'm going to ask you for a En 10 favor. segundos, In 10 usted seconds. póngase a pensar a qué era lo que usted más le aterrorizaba de Begin to chiquito. think what is that ¿Qué era scared lo you the que most más when le you were little. asustaba cuando usted era un What niño? frightened you the most when you were little? Le dejo el tiempo, piénselo, piénselo. Think Ahí si about it. quiere cierra los ojos porque al cerrar los ojos no mira a nadie y se acuerda más fácil. So close your eyes and think about it. ¿Ya? You got it? Manténgalo en su mente, no se lo va a decir a nadie. Keep it in your mind. You're not going to tell anyone. Porque puede hacer que lo que usted le asustaba de chiquito pueda ser ridículo para su amigo que está al lado. Because maybe whatever scared you when you were Pero little might be entonces ridiculous for someone else. vamos a mantenerlo allí y a la medida que yo voy desarrollando la prédica es posible que mencione lo que usted pensó ahorita. And as I go into this preaching, maybe I'm going to Y al yo mention some of the things mencionarlo, you usted had. diga, eso es lo que yo padecía. And when I mention it, say, oh yeah, that is what I had. ¿A qué le tiene miedo la gente? What are people afraid of? ¿Por qué los seres humanos tenemos miedo? Why human beings are ¿A afraid? qué? To what? Algunos tenemos miedo a no realizarnos en la vida, Some are afraid to not become someone in life, a no sacar una carrera to not have a career, o no terminar una carrera, or not finish a career, tener hijos to have children, o no tenerlos. or to not have Eso children. asusta a algunos. That frightens some. A casarse To get married, o a quedarse solo or not o get married. sola. Miedo a la muerte, They're afraid of death. miedo a perder un ser querido, They are scared of losing someone. miedo al castigo de Dios, They're scared of the punishment of God. miedo a estancarse y no cumplir con el propósito de Dios en su vida, Afraid of being stagnant and not fulfilling the purpose of God for their miedo a lives. fracasar como esposo, como esposa, Afraid to fail as a husband or a wife. miedo a recibir malas noticias, Afraid of receiving bad a que news. lo bueno que usted está viviendo ahorita sea momentáneo, For the good things that you're living right now are only miedo a perder un trabajo, afraid of a, losing a a job tener un accidente, or having an accident, miedo a hacerse viejo, afraid of getting old miedo a quedarse solo en la vida, or staying alone in life, miedo a que los hijos se afraid of vayan. your children leaving. La pregunta es, The ¿cuál question de is- todos estos temores y miedos es el suyo? Which one of all these fears are yours? Ok, mire, todos en la vida, yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos sentido miedo y I hemos believe sentido temor. everyone in this place at one point in life we have felt afraid. El primer hombre, la creación de Dios, The tuvo first miedo en el man Edén. created by God was afraid in the Garden of En Eden. Génesis 3:9 nos cuenta la historia Genesis 3:9 tells us a story. que cuando el Señor visitaba a Adán y a Eva todos los días, hablaba con ellos en el huerto. When the Lord visited Adam and Eve, he would talk to them in the Y yo garden. me imagino que el Señor llegaba y decía, Adán, Eva, ¿todo bien? And I believe the Lord would come to them and say, Adam, Eve, everything okay? Y Adán esperaba complacido a Dios porque hablaba con él, porque él se paseaba en el huerto. And Adam would wait happy for God because he would speak to him. Pero llegó un momento en que Adán y Eva tuvieron miedo. But there was a moment where Adam and Eve were afraid. Y entonces en el versículo de
Génesis 3:9 And Genesis 3:9 dice que cuando Dios se aparece, porque el hombre y la mujer ya habían pecado, says that when God appears after man and woman had sinned, ellos van y cuando aparece la voz de Dios buscando a Adán y a Eva, and when the voice of God appears looking for yo Adam me and Eve, imagino que Dios andaba, Adán, I imagine God was Adán, Adam, ¿dónde estás, hijo? where are you, my son? Y yo me imagino que como Adán se sentía terriblemente mal, And I imagine that Adam felt so porque bad había hecho lo que Dios le había pedido que no hiciera, because he had done what God had asked him había not to do. pecado, He had porque el sinned pecado te aísla, because sin el pecado isolates te you. esconde, Sin makes you go el pecado hide. te hace ser rebelde, Sin makes you be el rebellious. pecado te hace serte feo, Sin makes you become el ugly. pecado te hace que te escondas. Sin allows you to go Y hide. entonces viene Adán, cuando Dios se aparece, sale And corriendo a when God appears, esconderse. Adam goes and hides. Adán, Adam, hijo, son, aquí estoy, Señor. here I am, Lord. ¿Dónde estás, Adán? Where are you, Adam? Ay, es que al oír tu voz tuve miedo y me escondí. Oh, it's because when I heard your voice, I was afraid and I went to hide. Y el Señor le dice, pero ¿quién te dijo acerca del miedo, Adán? And the Lord said to Adam, who told you about fear? Se había escondido Adán. He had hidden. Y Eva también. And Eve did Porque as well. usted sabe que cuando nosotros tenemos miedos y temores, You know, lo when que we are pasa es que scared nos aislamos. or have fear, we isolate. Ese es un sentimiento que te destroza la vida. That's a feeling that can destroy your life. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos amenazados? What do we do when we feel threatened? Corremos a escondernos. We run to hide Porque tenemos miedo because we have por no fear confrontar la to situación. not confront the situation. Él dijo, tuve miedo y me escondí. He said, I was afraid and I ran to Ahora, hide. ¿por qué tenemos miedo? Why do we have fear? Una es porque no queremos ser heridos. Number one is because we don't want to be hurt. Y estamos escondidos allá en un And rinconcito. we are hidden over there in a corner. O ya de grandotes también. Now, even ¿Se acuerdan Grown como up. cuando éramos niños? Les decía al principio, hacíamos algo malo. remember when we were children, like I told you at the beginning, we would do something bad. Siempre nos escondíamos y cuando somos grandes seguimos haciendo lo mismo. We would go out and hide, and now that we're grown up, we do the same Y thing. allí anda quizás el Señor buscando, ¿dónde estás, Juanito? And the Lord is probably looking for you. Where are ¿Dónde you, estás, Johnny? María? Where are you, Mary? ¿Dónde estás, Pedro? Where are you, Peter? What are you doing there? ¿Qué estás haciendo ahí? What happened? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Why? ¿Se acuerdan Elías? You remember Elijah? Allá estaba metido en el río, He was over there in the river, en un lugar seco, vacío, sin in a amigos, dry, sin nadie. empty place with no friends, no nothing. Y allí llegó Dios a decirle, And God ¿qué came haces there. aquí, He Elías? said, what are you doing here, Elijah? Ay, Señor, tuve miedo. Oh, Lord, I was afraid. Porque todos los que, y no era cierto, pero el temor te hace decir cosas que son irreales. Fear makes you speak real things. Y ahí fue el Señor también a buscarlo. And God went to look for him there. Pero mire lo que dice Primera de Juan 4:17. Look at what First John says. Primera de Juan 4:17 dice, en el amor no hay temor. In love, there is no Mire qué lindo fear, ese pasaje. Sino que el perfecto amor but the perfect echa love fuera el temor. casts out fear. Muchos venimos con temores y miedos en Many la come vida. with fears in Pero life. cuando venimos a descubrir, mire qué linda la palabra, en esta clase de amor, But in ponme this el type of 17, love, el 18, no hay temor, there is no fear. porque el perfecto amor, Because of perfect love no dice hecha, está más bonita esta versión, expulsa casts el out temor. all Mire fear. qué lindo. Si tenemos miedo es por temor al castigo, If we decía el have pasaje. fear, it's Gracias, because sí. we're afraid of punishment. That's what the Y verse todos says. hemos venido arrastrando temores en la vida. And we've been dragging fears in our Temor al life. rechazo, Afraid to be al rejected, dolor, to the pain, a la crítica, to criticism, a que no nos salgan bien las to cosas. things not coming out right. El temor nos bloquea y nos paraliza. Fear blocks us and paralyzes us. Los miedos. The fears. ¿Sabe usted, cuando usted va caminando, cuál es la experiencia que usted como hombre, mujer, jovencito, niña tiene? Cuando vamos por un camino What is your experience when you're on a path y de pronto algo o alguien nos asusta? and all of a sudden someone scares us? ¿Cuál es nuestra reacción? What is our reaction? ¿Verdad? Isn't it Y true? dependiendo de tan extremadamente dramáticos sean y otros tranquilitos, And depending pero on how siempre te dramatic asusta. you are, you get scared. Y cuando nos... Yo me acuerdo que mi hermano cuando me subí en el palo de aguacate, I remember when I used to go hide in the tree. en ese mismo palo de aguacate, In that same tree, él se subía a cortarlos. he would go and cut them. Pero cuando yo andaba the por avocados. allí, no escondiéndome, sino que por allí caminando, And when I was there walking, como él sabía lo miedosa que yo because era, he knew how afraid I was, cortaba los aguacates he y would los cut the tiraba. ¡pa! avocados and he would throw Y yo, them. And I would pero be, no crea que me quedaba allí, vamos, le salía and I corriendo. would run away. Y a medio camino, ja, 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 ja. And halfway I would hear him laugh. Y yo me enojaba porque yo era miedosa. And I would get
angry because I was ¿Cuál es la afraid. diferencia entonces entre el miedo y el temor? What is the difference then between being scared and having Es que fear? que el temor nos bloquea. Fear blocks us. Vamos emocionadas por la vida y de pronto esa es la sensación de como cuando tienes un accidente, We are excited in life, and then the una sensation of when you sombra, have an una accident noticia fea, or una you have a bad imagen, news, te bloquea y te quedas como it blocks you frisado, and you stay frisada. frozen. No haces nada. You don't do anything. El miedo nos pone tristes, Fear brings sadness. nos quita la paz, It takes away our peace. nos pone asustadas. It scares us. Pero mira el versículo que leímos, en el amor no hay temor, But in love, like the verse we sino just que read, el perfecto amor the echa fuera el perfect temor. love casts out all fear. Ahora la pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor temor? The question is, what is your greatest fear? ¿Qué escribió ahí en su mente? What did you write down in your mind? Porque le aseguro que usted no dijo la mano peluda, Because I assure you didn't say, el oh, monstruo. the monster. ¿Por qué? Porque el temor lo que genera son frases en nuestra mente. Why? Because fear generates phrases in our Frases mind. como te vas a morir, Phrases like, you're going to die. te vas a enfermar, You're going to get sick. te van a quitar el trabajo. They're going to take your job away. ¿Cómo reaccionamos cuando viene una noticia como esa? How do we react when a news like that Nos comes? escondemos, We hide. no decimos nada. We don't say anything. A veces tomamos decisiones locas. Sometimes we take some crazy Te decisions. dicen ya no va a haber trabajo y comienzas a tomar decisiones y a hacer maletas. They say, oh, there's not going to be a job anymore, and you begin to pack up. Pero en el Salmo 46:10 In Psalm 46:10, me encanta este versículo porque I es cuando love el this pueblo de Israel verse. salió de Egipto. because it's when the people of God left Egypt. Y los israelitas venían amedrentados, And the preocupados y Israelites quejones. were complaining, and they came with Y fear. decían que aquí no hay agua, They Moisés. say, oh, there's no water, Es que ya nos Moses. cansamos de comer esa semilla, Oh, we're Moisés. tired of eating that Nos seed, sacaste Moses. de Egipto para matarnos, You brought Moisés. us out of Egypt to kill us, Moses. Y mientras venían en el camino, And while they were walking along, la historia según dice eran 3,000, 5,000, 3,000 o 5 millones de it judíos. was like 5 million Jews. Ahí traían las vaquitas, They had the a cows, sus bebés, they had their mujeres children, embarazadas, pregnant women, mucha gente. many people. Y estaban en complaining con el hombre de Dios. And they were quejándose with Pero the man allá of God. está Moisés al frente. Moses was there in the desesperado. front, desperate. Mira para atrás. He looks back. Dios le dijo que ese era el camino, God said that was the way, que se iba a manifestar. that he was going to Pero manifest el himself. pueblo venía quejándose But en the el people came momento, complaining in that moment. amedrentados, They were frightened. asustados. They were scared. Y entre la queja y todo, Moisés voltea a ver atrás And in the complaining and y everything, lo Moses que looks mira back. es los 5 millones de judíos. And what he sees is the 5 million Jews. Y más detrás de eso, las caravanas de guerreros del And the faraón. warriors of Pharaoh. Moisés mira hasta allá atrás, Moses looks all the way mira el back. complaining y las quejas del pueblo. He sees the complaining of the Mira people. para el frente y ve He el looks mar to the front cerradito. and he sees the closed Y sea. dice, Señor, ¿y aquí qué hago? He says, Lord, here, what do ¿Para I do? dónde? Where to? Y el Señor le dice, Moisés, And the Lord said, Moses, dile al pueblo que marche. tell the people to march. Porque yo voy a manifestar mi poder y mi gloria en Because I este will manifest momento. my glory and power right now. Cuando hay una crisis, When there is a crisis, no te asustes. don't be Es frightened. momento para ver un milagro de parte de It's Dios a en tu moment to vida. see a miracle on behalf of No God in your tengas life. miedo. Don't be afraid. Mire lo que le dijo en el Salmo, y esto lo repetía el rey David a sus generaciones más adelante. And King David repeated this Porque en in el his Salmo future generations. 46:10, Psalms 46:10. léanlo ustedes para que se oiga bonito. A ver qué dice, quédense quietos Be still y sepan que yo soy Dios. and know that I am God. Oh, quédense quietos. Stay still. A algunos de ustedes Dios les está hablando hoy que se queden Some of you, quietos. God is speaking to you to be still Porque han estado desesperados, because you've been desperate, queriendo tomar decisiones que no están en los planes de Dios. trying to take decisions that are not in God's Y Dios te plans. dice, quédate quieto y quieta, And hija. God tells you, be still, son and daughter. Ustedes saben que cuando usted se mete en un avión You know that when you go into a plane y le dan las instrucciones, and they give you instructions, las azafatas se ponen con un cartel así enfrente they have something in their hands y and le dicen, en caso de un accidente, they say in case en of an una accident emergencia, or an emergency, va a haber aire artificial arriba. there's going to be oxygen. Y en el momento de una emergencia, And in a moment of an primero le emergency, dice, tómelo usted y póngaselo usted primero. they say you take it first and place Y it luego yourself, ayude a la persona que está and then al lado. help the person next to you. ¿Por qué? Why?
Porque si se desespera el que está aquí, ni puede ayudarse él, ni puede ayudar al otro. Because if you get so desperate, you're not able to help yourself or help someone else. Y le aconsejan mantener la calma. And they tell you to stay calm. Por eso es importante que estemos quietas y quietos en el Señor. That's why it's important to be still in the Lord. Porque ¿qué es lo que hace? El temor nos frisa y nos paraliza. Because fear brings us Y uno se siente como desenchufado, como que no tiene fuerzas. disconnection. We feel like we have no Y no strength. llegamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. And we're not able to fulfill God's purpose for our lives. Y en nosotras están las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Solo está en que las digamos. And we have availability of the promises of God. We just need to speak them. El problema es que lo hacemos a veces a nuestra propia manera. But sometimes we do it in our own way, En nuestra desesperación. in our own desperation. No dejamos que Dios actúe. We don't allow God to act. Andamos corriendo y corriendo y Dios dice, dame chance. Hijo. We're running and God is saying, hey, give me a Quiero chance. manifestarme, pero no me oyes. I want to manifest myself, but you can't hear me. Quédate quieto. Stay still. Y el Señor les está hablando a algunos hoy And the Lord is speaking to some que han people today estado desesperados en la vida por los problemas que that están have been desperate confrontando. in life because of problems. Y así como fue a buscar a Elías, And just as he went to look for Elijah, como fue a buscar a Adán, like he went to look for a Adam, algunos les está diciendo hoy, God is saying to some today, ya no corras, Juanito, don't run away, Johnny. no vayas para allá, Don't go fulanito. there anymore. No te metas a esa cantina ya, hijo. Don't go into that bar Ya no anymore. vayas con esas compañeras, hija. Don't go with those girls No anymore. estés jugando con el alcohol, Don't be hijo. playing with alcohol, Esa son. mujer ya no te conviene, That hijo. woman is not good for you. No trates a tu familia así. Don't treat your family like A that. otro le dice, cásate con esa mujer, hijo. To others, he's saying, get married to that Hónrala girl. como yo honro a la iglesia que es mi novia. Honor her like I honor the church No la because she's my deseches como bride. que si fuera cualquier cosa. Don't reject her like she's. Yo la amo. I love her. Cásate para que la honres a Get ella. married to her Honre so su you can honor familia her. y me Honor your honres a family, mí. and you can honor me. ¿Están recibiendo la palabra? Are you receiving the word? Eso es lo que el Señor está hablando hoy. That is what the Lord is speaking. Ya today. no corras. Don't run away. No andes por otro lado. Don't go anywhere No te else. escondas en tus problemas. Don't hide in your problems. No cambies a otras cosas. Don't change it for No other aparentes things. que estás bien. Don't try to appear that everything is okay. Porque usted sabe que nosotros solo tenemos a veces apariencia de que estamos bien. Because you know sometimes we have an appearance that we're ¿Cómo okay. está, hermana? ¿Todo bien? How are you? Oh, everything good. Pero por dentro se está muriendo. But inside we're dying. ¿Cómo está su casa? ¿Todo bien? How is your house? Oh, everything okay. Y solo ella sabe y Dios cómo anda su vida. And only God and her knows how her life is. Ahora, ¿cómo trabaja el espíritu de temores y How miedo does en the nuestra spirit of mente? fear Trabaja work? con frases y pensamientos. It works with phrases and thoughts. Como te dice, ay, tengo miedo a quedarme sola. Like, oh, I'm afraid to stay alone. Me da miedo la oscuridad. I'm afraid of the darkness. Ustedes saben que yo tenía mucho miedo a la oscuridad You cuando know me that casé. when I got married, I was very frightened of the darkness. Y la mala suerte, dicen algunos por allí, ¿verdad? And Que bad luck, like el some people mismo say. año que me caso, The same year I got married, un par de mesecitos después, a few months after, el pastor se fue a México porque se le murió la abuelita. pastor left to Mexico because his grandmother passed Y me away. dijo, vengo y regreso. And he said, I'll go and come Y back. yo, ok, pues está bien que te vaya bien, I was ¿verdad? like, okay. Pero dentro, But inside, y esos 3 días que él se fue, prendí las luces del patio, del garage, de la calle, de la esquina, del cuarto, And la the luz 3 del days that he was bañito, la gone, I had lupita que every tenía para light on. orar. Toda la casa, hasta la calle iluminada. everything in the street, on the street, and in the house was lighting up. Pero un día leyendo la palabra, But one day, reading the word, el Señor me habló y me llegó adentro the Lord spoke sus to me, promesas. and His promise came into me. Segunda de Timoteo 1:7. 1 Timothy 1:7. Y estoy segura que usted ha también pasado momentos como los míos. And I'm sure you have gone through moments like mine. Pero en ese versículo dice que él dice, porque yo no te he dado un espíritu de cobardía The word says, because I have not given you ni de temor. a spirit of fear. Mire qué lindo ese pasaje, ahí lo tiene. Porque el espíritu, dice, de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás. For the Pero mire la Spirit of primera God parte, no nos hace cobardes. doesn't make us fearful. Porque cuando tú eres consciente de que eres hijo, When you know that you're a son, oh, tú sabes que cuando te acuestas, you know that when you go to sleep, hay un angelote allá a tu there's a lado big angel right cuidándote. next to you. Que cuando sales a la calle, That when you go out to the hay street, otro angelote en la puerta de there's tu another carro. angel in the
door of que your cuando tú car. te duermes, That when you go to sleep, hay ángeles alrededor de tu there casa. are angels around your house. Porque el Salmo 91 dice, porque el Señor tiene ángeles que acampan alrededor Because de Psalm los 91 que le temen y los defiende. Says that God has angels around ¿Cuántos those who creen fear esa Him promesa? and defends Him. Eso así es. That's the way it is. El Señor trabaja así. God works like that. Entonces, personas que tienen miedo a casarse, People that are afraid to get married, ya están viejos y no es porque no tengan they're novia, old, and it's not that they don't have a les da girlfriend. temor. They are afraid. Muchachas inteligentes, bonitas, Nice, intelligent no girls. se han casado, no porque no han encontrado un They príncipe, don't get married not because they have not found their es prince. porque tienen miedo. It's because they are afraid. Pero el Señor hoy te dice, Dios no te ha dado un espíritu de But the cobardía. Lord tells you He did not give you a spirit of fear. Así que empieza a tomar decisiones But en tu begin to vida take porque te action va a in your ir life bien. because it's going to go Amén. well. Todos esos temores solo son cosas irreales en tu mente, no es cierto. All of those fears are unreal. Yo les decía que cuando yo era tan temerosa y estaba cuando teníamos el baño a cierta distancia de la casa. I was so fearful, and the bathroom was at a distance from the house. No tomaba agua, no tomaba café, no comía I nada en la didn't drink tardecita. water, I didn't eat, I didn't drink Porque coffee. las levantadas al baño me daba un pánico. Because I get panicked if I had to get up to the Y cuando restroom. me tocaba ir, And when I had to go, a veces estaba en el patio donde estaba el bañito. sometimes I was in the patio, Y de pronto mi papá tenía ya piles de leña que cortaba de la casa. and my dad would have piles of wood. Y en la noche yo veía un bultote así, ¿verdad? Y, ay, And iba I para would atrás. see a shadow there. Para adentro. Al siguiente día me daba cuenta que era un poste con un plástico encima. The next day I would realize that it was just the wood with the Y si plastic on ese top. cochino plástico no me dejó dormir toda la noche, yo pensé que era And I would say that plastic didn't let me sleep all night. Son cosas irreales que se forman solo en nuestra Unreal mente. things that only take figure in your mind. Pero ¿cuándo comienzan? When do they begin? Cuando nos viene un reto nuevo en la vida. When a new challenge comes in life. Y todos hemos pasado por momentos terribles de que nos aterroriza decidir, hacer, ir, venir. And we have all gone through difficult situations when we are frightened to know to go or stay or what to do. Cuando el pastor me fue a pedir para casarnos, When pastor went to go ask for my hand in marriage, llegó y me dijo, ¿sabes qué? Necesito que vayas a verme allá con tu prima. he said, I want you to go with your cousin to see me. Él ya se había venido un año antes para acá. A year before he had come to Las Y le Vegas. dije, ok, vamos a ir, voy a I ir. said, okay, I'll go. Cuando llego acá, When I get here, mi suegrita chula, bien hermosa, mi suegra, my nice mother-in-law, mejor no me hubiera dicho. she shouldn't have told me. Llegó y me dijo, ven, Dinora, ven, te voy a enseñar todo. She said, come, Dinora, I'm going to show you. Y ven, te voy a enseñar el cuarto de mi memito. I'm going to show you my boy's bedroom. Tú eres un memito. La bendigo en este día por ser el Día de las Madres. I bless her today because it's Mother's Day. La bendigo a ella y bendigo a mi madre espiritual I también. bless her and I bless my spiritual mother as well. Y me lleva al closet y me enseñó todas las camisas hasta paraditas de She almidón. took me to the closet and I see all of the closet. Y yo dije, pero ¿qué me está queriendo decir esta señora? And I said to myself, what is she trying to say? Y mi prima otra que no me ayudaba, ¿verdad? And my cousin that wasn't so helpful. Le decía, ay Emma, viste los pantalones And I said, oh, Emma, did you see the y pants? viste las camisas. Did you see the shirts? Y aquella, And she was like, sí, Nora, sí. yes, Dinora, I did. Y íbamos bien asustadas las dos. And we were full of fear. Porque hay cosas que nos dan miedo. Dije, y si este me manda que yo le vaya a planchar la ropa así como la I tiene. said to myself, what if he asks for me to iron the clothes the same way his mom does? ¿Y qué creen que me mandó? What do you think he did? Uy, no lo conocen. You don't know him. De verdad. Hoy ya no mucho, pero yo le planchaba sus camisas, se las tiraba en el canasto para lavarlas las siguientes 2 semanas y estaban igualitas de planchaditas. I used to iron his clothes and I used to throw them in the basket and they were still the same. Pero a mí eso me dio miedo. But that brought fear to me. Y algunos de ustedes están diciendo que si me corren del trabajo. And some of you are saying, oh, what if I get fired? Te dan una casa nueva. They give you a new house. Alguien te bendice con los muebles, la Someone camita y blesses you todo, with the ¿verdad? house and the new Y comienza, furniture. ay, pero si no puedo pagar la casa. And you begin to say, oh, what if I can't pay Pero it? qué si los que viven alrededor son rateros. What if the people that are Ay, around me pero are bad? qué si un día me la quitan. What if they take it away someday?
te consigues un buen partido por allí You have a new, y dices, ay, A pero good que si un person. día me deja. oh, and you say, what if he leaves me one Uy, day? pero que si un día se va. What if he leaves? Y empezamos a decir cosas And we begin to say things porque nos da terror tomar decisiones. because we are frightened to take decisions. Y las experiencias que tenemos en la vida son las que nos han enseñado a madurar, ¿no es cierto? And the experiences that we have in life have taught us Y how to nos mature. hemos asustado y al final de cuentas siempre ha sido Dios el que nos ha And we've ayudado. been afraid, but God has always helped us. Yo sé que todas las mamás que están aquí han pasado por lo mismo que yo pasé también con mi Sofía. I know all of the mothers that are here went through the same thing that I went through with Sophia. El primer día que me metieron al hospital, The todo first bonito. day I went to the hospital, everything was nice. El segundo también. The second day as well. Sofía nace el día de hoy Sophia was born today, y la enfermera se la llevaba, le daba de tomar la lechita, la and the cambiaba nurse y would todo eso. feed her, change her, and everything. Y así fueron los 2 días. And the 2 days were good. Al tercer día llega la enfermera. The third day, the nurse comes. Señora Jiménez, aquí está su nena y aquí está su canasta y aquí están todas sus pachitas. Mrs. Jimenez, here is everything, and here's your Y baby. yo, I said, oh, me va a tocar a mí cuidar a su now it's my turn to take care of her y bañarla también. and to bathe her as well. Pero iba que me moría del terror en el carro de regreso. But I was afraid in the car. Pero ahí está mi hija ya. But there's Y my el daughter. Señor me guardó y me dio sabiduría para Lord saber kept educar me. desde chiquita. And he gave me the wisdom to be able to pray. Pero hay un versículo también muy lindo en Mateo 6:34 cuando el Señor dijo, por lo tanto no se angustien, hijos. There are verse in Matthew 6:34 that says, therefore do not worry about. Les dijo, no se angustien por el día de mañana, Don't worry about tomorrow, porque cada día trae su propio afán. for tomorrow will worry about itself. Si yo me ocupo de los árboles, de los pájaros y de los aires, If I y de take care of todo, the trees, of everything around it, ¿cómo no me voy a preocupar por ustedes? how que much son la more will I creación más not worry linda? about you that you are my creation? Porque nosotros en la vida tenemos temores porque nos hemos dado cada platanazo. Because in life we have fear because we've messed up. Pero de few cada times. platanazo hemos aprendido. But we've learned from ¿No es those cierto? mistakes. No es malo que tú falles. It's not bad for you to Lo fail, malo es fallar que seas consciente y no quieras hacer un cambio. but just realize that you need to make a change. Y si no, mire David, como padre fue terrible. Look at David. As a father, he was terrible. Hasta que llegó Salomón fue que él cambió su Until paternidad. Solomon came, he changed. Pero todos sus hijos se perdieron. But his children before that got Todos lost. se murieron. They all died. Porque él no tomó acción como Why? padre. Because he didn't take an action as a Y father. casi que se iba Salomón And también. almost Solomon left as well. Fue la intervención de su mamá la que hizo que el muchachito But it was quedara his en el mother's trono. intervention. Pero that allowed him to- ese día que él estaba agonizando, But that day that he was dying, ya andaban entronando a otro. they were enthroning someone else. Y su mamá dijo, Dios dijo que mi hijo se iba a sentar en el trono. And his mom said, God said that my son was going to sit at the throne. Y le dijo, levanten al rey para que bendiga a mi hijo. And said, get the king up so he can bless my son. Nosotras como mamás tenemos que estar reclamando las promesas y las bendiciones de nuestros hijos. As mothers, we need to be claiming the Somos las responsables promises de of our mantenerlos children. cubiertos. We are responsible to cover them. Somos las que debemos de pelear contra el diablo para arrebatarle todo lo que nos ha robado a We algunas. should be fighting with Porque the enemy algunas to de get ustedes back ya le everything that robó has stolen. mucho. Because to some, he has stolen a lot. No debe quedarse quieta. You shouldn't be still. Usted tiene una autoridad y un poder en Dios. You have an authority and a Que power in cuando usted se God. para enfrente al enemigo, That when you stand before the enemy, Él no tiene que hacerla huir a usted en He miedo. doesn't have to make you Usted es la flee que tiene que frightened. hacer que Él huya. you need to make Porque him usted flee. tiene autoridad en Because you Cristo have Jesús. authority in Jesus Christ. Eso dice la palabra. That's what the word says. Posiblemente vayamos a fracasar, Maybe we're going to fail. pero de allí han salido grandes hombres y mujeres que han hecho hazañas al enemigo. But great men and women come from those Se han failures. hecho retos y los han logrado. They've made challenges and Porque they've así es como taken se them over. aprende. That's how we learn. ¿A qué le teme usted? What do you fear? ¿Cuál es su temor? What is your fear? ¿A quién le teme? Who do you fear? ¿A que algo le ocurra a su familia? Something to happen to your family? ¿A malas noticias? To the bad news? ¿Ha oído de personas que dicen, oh, yo sentí el feeling de que algo me iba a pasar? Have you heard people say, oh, I had a feeling Ah, something yo was going to sabía que happen. algún accidente iba a tener. Oh, I knew I was going to have an Y accident. profetizan desgracia. And they prophesy Son bien disgrace. apocalípticos. Siempre están hablando desgracia They're para su vida. always speaking disgrace to their lives. Van al doctor, ay, la bola que tengo aquí, el cáncer del que mi mamá murió. They go to the es. doctor and say, oh, I have a growth here. Oh, it's the cancer that my mom died from. Me duele aquí, ah, no, y es hereditario porque mi This papá de eso hurts. padecía. Oh, it's hereditary because my dad Pues suffered from the entonces same thing. alimentan las mentiras. And they feed the Y el lies. enemigo está disfrutando y gozando las mentiras que tú profetizas. And the enemy is enjoying of the lies that you prophesy. Porque es el temor.
because it's fear. Pero cuando estamos agarradas de la mano de Dios, But when we have God's hand, podemos decir que el Señor es mi ayudador. we can say the Lord is my No helper. temeré I lo que will me not pueda fear hacer of el whatever hombre. the men Me can voy do. a casar y voy a tratar de ser la mujer y el hombre más feliz. I will get married and I will try to be the best man or woman. Voy a agarrar ese trabajo y si no sé hacerlo voy a aprender. I will take that job, and if I don't know how to do it, I Voy will a learn. tomar esa bendición que me están ofreciendo porque I'm yo gonna sé que take Dios está conmigo. That blessing they're offering because I know God is with me. Voy a servir como líder porque la sabiduría me la da el Señor. I'm going to serve as a leader because the wisdom comes from Voy a God. ser de bendición en mi casa porque Dios está conmigo. I will be of a blessing at home because God Dele is un with me. aplauso fuerte al Señor. Give a strong applause to the Lord. Todos traemos temores y miedos en la vida. We all have fear and have been scared of something in life. Pero el Señor decía, de las malas noticias no tendrás temor. But the Lord said, you will not fear of the bad news. El Salmo del Rey David lo decía. Y entonces podemos ver que Dios cuando está con nosotros, el miedo se va evaporando, se We va can see deshaciendo. when God is with us, we have no fear. Porque cuando está siendo bendecido, When you are being blessed, más de alguien te va a querer robar tu more than bendición. someone is going to try to steal your blessing. Y te voy a decir que no son chamucos. I'm going to tell you, it's not going to be demons. A veces es, no mires para el lado, no mires para el lado. Don't look to your sides. Ay, eso no lo puedes hacer. Oh, you can't do that. Eso no es para ti. Oh, that's not for you. Tú casarte con ese muchacho inteligente y bonita. You get married with that intelligent, good-looking girl. Es un príncipe, un hijo de Dios. You're a prince, a Usted son debe of creer God. eso. You need to believe that. Tú el trabajo ese, si tú no puedes ni inglés, You, that job, you don't even know how to y speak te English. comienzan a decir cientos de cosas. And you begin to say 100 Te things. sale un buen esposo You have a good y te husband, sale alguna desplanchada que todos le han pagado mal. and the girl comes that has been Ay, no, That los had- hombres todos son iguales. bad experiences, and she comes saying, oh, all Los men are que the te same. salieron a ti son malos. The ones you met are Pero bad. eso no quiere decir que todos los hombres son But that doesn't mean malos. that all men are bad. No generalicemos nosotras las mujeres que somos tan emocionales. Women that are so Hay hombres emotional. buenos. There's good men. El mío es bueno. Mine is good. Dígale al que tiene al lado, mi esposo es bueno, eres bueno esposo. Tell the person next to you, my husband is good. My wife is good. ¿Ya? Ay, otro le dice, hoy no hay mal que dure 100 años. Oh, there's not a bad thing that lasts for 100 years. Tienes para comer bien hoy, come bien hoy, porque mañana quién sabe. You have to eat good today, and you say, oh, eat good now because you don't know if you'll have for tomorrow. Apocalípticos. It's just disgrace. De verdad. Ay, Dios mío. Te compras un bonito vestido y te arreglas bonita You buy yourself and you dress up really with a good dress, y empiezan a criticar. Ay, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. and they begin to criticize and say, even though you try to dress up so bad, you still look bad. Y las monas son las que critican, ¿eh? Tú debes de alegrarte cuando alguien está teniendo una vida alegre You need to y rejoice feliz, when que someone is tiene un living a happy cambio en la life, vida. that has a que change in life. si tu esposa se está arreglando bonita para ti, alégrate, hijo. If your wife is dressing up good Dale for you, gracias a then give her Dios. thanks. Give thanks to God. Si tus hijos se arreglan bonito, alégrate. If your children are dressing up, then be happy. Debemos de alegrarnos por el bienestar de los demás. We need to be happy. Pero for no it. seamos despectivos, no seamos Let's crueles, not be rude, arrogantes, cruel, arrogant, porque el Señor no habla mal de nosotros. because God doesn't speak bad about us. Yo sé los pensamientos que tengo para Erika. For I know Yo the sé los plans I pensamientos have for que tengo Erica. para Betito. Oh, for Betty. Porque yo sé los pensamientos que tengo para Mari, Because para I know. Juan, para Julano. ¿Pensamientos de qué? Plans of what? Pues denle un aplauso al Señor. Good plans. Give an applause to the Lord. El rey David sí se angustiaba, pero él dijo, en mi angustia clamé al Señor. En el Salmo 118:4. King David said, yes, I cried out to the Lord. En mi angustia clamé al In my Señor y, anguish, él I me oyó, cried to the Lord, y me libró de todas mis and He angustias. delivered me from all of my El anxiety. Señor está conmigo. The Lord is with me. No temeré lo que me pueda I hacer will el not hombre. fear what men can do. ¿Da temores en la vida? Is there fears in life? ¿Me dio temor a mí cuando me iba a casar? Was I afraid when I was going to get married? Yes. Significaba moverme de ciudad, It meant that I was going to move out of the city dejar I a toda was, mi familia. leave my family. No sabía cómo me iba a salir. I didn't know how he was going to be. Bueno, sí, era un tremendo testimonio allá, ¿verdad? He was a living testimony. Pero como ustedes saben, a veces caras vemos, corazones no sabemos. But as you know, sometimes you see faces and you don't know their hearts.
No, pero sí, de la bendición de Dios me salió un buen esposo. And he is a good husband. Pero cuando yo estaba haciendo mis vueltas para casarme, But when I was coming over here, when I was me getting estaban married, pasando muchas cosas buenas. many good things were happening. Llegó una vez y me dijo, aquí está, me dijo, la tarjeta, aquí tiene tanto dinero para que pagues tu vestido y todo lo que necesites para la boda. One day he came and he gave me a credit card and said, here is the card, buy anything you have to for the wedding. Y yo con Emma, ¿verdad? Ni tarjeta de crédito tenía yo. I never had a credit card. Fue mi primer tarjeta. That was my first credit card. Ahora los muchachos se casan y te pasan trabajando las muchachas por 2 años para comprarse el vestidito. Now the young people get married and they Si spend 2 usted years es working to buy sacerdote, their llame a esa dress. mujer que salga de su bolsa. If you're a priest and you love that girl, verdad. then pay for it. Muchachas, no sean tontitas. Girls, Deje que le pida el casorio, porque si él le pide, corre por su cuenta de él. let him ask for you to get married with him, because he Que will como pay for ahora it. las muchachas son las que piden, ¿verdad? Because now we have the girls asking them Dime, a to mí marry me them. dio un tremendo miedo. I was afraid. Y un mes después llegó a decirme que viniera para acá, And a month after he said Otra to vez. come here again, porque tenía que hacer algo y me vine con Emma también. and I came with him as well. Y me llevó a un lugar donde había un abogado, un And hombre took ahí me con to a documentos place y where there was a papeles. lawyer, documents, papers. Y me dijo el Señor que felicidades, señora, qué buen esposo usted tiene. And he said, congratulations, miss, you have a good No husband. estábamos casados todavía. We were not No married yet. vivíamos juntos. We were not living Pero together. me trajo a que firmara con mi puño y letra el lugarcito donde me había comprado para cuando nos casáramos. But he brought me so I could sign the papers of the place that he was going to take me when we would get married. Y como Emma era como mi mamá que me andaba ayudando por todos lados, And ¿verdad? like Ese Emma era was like my demasiado. mother. Pero ella andaba, She was like, oh, Dinora, tienes un condominio. you have a condominium. Y yo, I was like, oh. en vez de darme alegría, me daba miedillo. Instead of being happy, I was ¿De afraid. verdad? Pero les puedo decir que Dios ha sido But I bueno. can tell you God has been good. Y agradezco a ese hombre que me honró. And I thank that man that Y me honored me bendijo también. and blessed me as well. ¿Verdad que sí? Todos tenemos una llave y vamos a terminar. We all have a key and we're going to finish. Vamos a terminar aquí. En el servicio de las 2 va a estar posiblemente más desarrollado. Pero mire lo que hizo el rey David cuando se confrontó al rey, Look at what King al, David did al rey Saúl. when he confronted El King Saul. Goliat estaba ya gigantesco. Goliath was there. Y llega el muchachito medio metro, porque la Biblia dice que era chiquito. And the Bible says that he was short. Chiquito, pero era guapo, He was good looking, inteligente. intelligent. Dice la Biblia que era de buen parecer, Said he was a good looking. guerrero, He was a warrior. buen cantor He was a good singer. y conforme al corazón de Dios. And according to God's heart. Oye, cuántas características See buenas. how many good things he had? Búsquese uno así, muchacha, porque Look así for one like that, girls. le va a ir bien. Y entonces dice que cuando llegó a donde el rey, ¿y qué está pasando aquí? Le da, He comes before the king and he says, oh, ese es el gigante que ha estado atormentando y engañando y murmurando y oh, the burlándose. giant that has been speaking and criticizing and everything. Yo lo voy a destruir, le dijo. I'm going to destroy it, he said. Yo le voy a volar. Pero mire, le hizo al rey enfrente del rey. Le In dice, front of the king, he said. muchachito, así verá. ¿Sabe qué, rey? A short man, you Yo know le what, voy a king? volar la cabeza a ese incircunciso que I'm está going to ofendiendo al cut that pueblo de man's Israel. hand that is frightening the people of Israel. Y le dice el rey, ay, And the king said, eres un muchacho oh, you're solamente. just a little boy. Si alguien había tenido temor y le habían humillado en la vida era el rey David. If someone had been afraid in life, was David. Porque escenas atrás, ¿se acuerdan cuando los iban a ungir a los hijos de Isaí? Because A in uno, previous scenes before, when they su, were going to anoint, su papá lo ignoró. his father ignored him. Trajo a los 7 hijos He brought the 7 children, y el muchachito joven and the young boy, cuidando las he ovejas. was taking care of the sheep. Algunos de nosotros así nos han tratado en la vida. We have been treated like that in life. Como si fuéramos solo cuidadores de ovejas. Like we were only caregivers of Ah, sheep. tú no puedes. Oh, you can't. Eso no lo puedes hacer tú. You can't do that. Tú no calificas. You para don't eso. qualify for that. Allá no vayas. Don't go there. Preséntese fulano, pero tú no. Let others come, but not you. Y nos han juzgado por nuestra And they've apariencia. misjudged us because of our appearance. Tú eres un muchacho, le Oh, you're dijo el just a rey. little boy, the king said. Pero qué lindo es saber ser hijo. But how good is to know that you are a son. ¿Usted sabe, papás que están acá? You know, mamás, parents, mothers, que cuando nuestros hijos están en peligro de algo that when our children are in danger o están en algún lugar peligroso, or they're in a dangerous place pero usted está acá and you are y le here, dice al niño, tírate. you say, come on, throw yourself. Y el niño se tira porque confía plenamente en su The papá. y en child su throws himself because he trusts his parents. Solamente por eso. Only because of Él that. dice, papá y mamá no me va a dejar Said, caer al mom and dad suelo. are not going to let me fall.
Pero el rey David sabía que era un hijo de Dios. King David knew he was a son of God. Tenía identidad. He had an identity. Y cuando el rey le dijo, eres un muchacho, He said, "Oh, just a little boy." ¿sabe qué el rey le dijo? You know what, King? Yo cuido las ovejas de mi papá. I take care of my father's sheep. Y cuando un lobo viene, And when a wolf comes, o un león, or a lion, y agarra y ataca a la oveja, and pero he ya, attacks them. yo le decía a Sofía el otro día, fíjese, I Sofía, was que telling Sophia, you know what, cuando yo era Sophia? chiquita yo era When I bien was little, imaginaria. I would imagine things. Todo lo hacía película aquí. Everything was a movie in my head. Cuando mi mamá nos contaba, y fíjense que el rey David, And when my mom would la tell us stories, historia oh, dice de King un David, gigante, habla de of un a gigante. giant, it speaks about a Yo me giant. veía el gigantón, I would imagine the me big veía a giant. David, I would see me David. veía a los soldados, I would see the y soldiers. veía la I guerra. would see the war. Pero mire lo lindo que hizo este niño. But look at what the good thing that David did. Cuando venían a atacar a las ovejas de mi papá, When they were going to come attack the sheep of yo my father, agarraba, fuera oso, fuera I león, would take yo him. agarraba, le abría el hocico, le sacaba la ovejita y hasta que si lo despedazaba el animal. le digo. whether it was a lion, whether it was a bear, I would open his jaw and take out the sheep from him. Si el Señor me ha librado de lobos y de leones, If the el Lord Señor has me va a delivered librar me de ese from that, gigante en ser then he will constituido. deliver me from the giant as well. Y no solamente eso, And not only that, ok, le dijo, está bien, porque He el said, Señor "Okay. esté contigo. le may the dijo el Lord be rey. with you then. Y se fue a poner en línea. And he went to stand in line. Como perro vienes contra mí, le dice el You gigante. come as a dog against me. Tú dijiste que tú te sientes como perro. You said it, you feel like a dog. Se para He stands. afinando las piedritas, así que había He had recogido his ahí del río, rocks. mirando a dónde la Looking. dirección correcta. Porque acuérdese que él dijo que le iba a volar la cabeza. You know, he said he was going to cut off his head. Y él tenía buenas estrategias, And he had good strategies porque era guerrero. because he was a warrior. Si eres un peleador pero no eres guerrero, If you're a fighter but not a Fracasas. warrior, then you're going hay to que fail ser guerrero You need to be para a warrior. destronar al enemigo. to rebuke the enemy. Y comienza a darle vuelta a la onda. And he begins. Y ¡pa! En el mero cerebro. And he throws the rock at him. Dice que el gigantón cayó al suelo, It says that the giant fell to the ground. pero ahí no terminó todo. But the story doesn't end there. Va el muchachito He goes, y donde mira al gran gigante, and where he sees the me imagino giant, que se le subió la panza porque I dice que era un imagine that he got over. gigantotote. on top of him, Y agarró y le cortó la cabeza. and he cut off his head. Y llega con el rey con la gran cabezota And he gigante. comes before the king with the head in his hands. Mire, señor rey, Look, king, le dije que al Dios que yo continuamente sirvo, I como told dijo you el that the rey, God como that I dijo Daniel, continuously serve, él me iba a librar de he ese was going to gigante. deliver me from the giant. Algunos de nosotros tenemos que correr otra vez. Some of us need to run again. Póngase sobre sus pies. Please stand up. Algunos de ustedes han tenido gigantes en el camino Some of you have had giants along your way. y han estado descontrolados en su vida porque los gigantes se les han opuesto. And you've been desperate because the giants have come against Y you. ha tenido más peso el gigante que la fe suya. And what the giant has said has more weight than your faith. Pero el Señor hoy le recuerda que no huya del gigante. But the Lord tells you today, do not Corra. run away from the giant. Corra hacia el gigante. Run towards him. Nosotros como padres, como hijos, de adolescentes, todos pasamos por momentos As difíciles. en parents, la as vida. youth, we all go through difficult situations. Pero el Señor nos llama But a the Lord correr calls hacia us Él. to run to him. ¿Qué estás aguantando? What are you going through? Mujer, Woman, si tú estás sufriendo miedo porque alguien te está golpeando, if you are afraid because someone is abusing you, ese miedo es real. that is a real Pero no fear. llames al pastor y a mí para But que te don't lo call pastor solucione. or me so we can resolve the Para problem. eso hay leyes. That's why there's a Y yo law. no soy policía, And I'm not a cop, pero tú sabes a dónde puedes but you correr. know where you can run. No tienes por qué tener ese tipo de You miedo. don't need to be afraid. Nadie tiene por qué estar sufriendo de eso. No one needs to go through that. Ahora, si tienes miedo porque te acuestas viendo la película del Chucky, el If you're Sister afraid Hands y because todo you're eso, watching horror movies, eso es lo que va a haber en tu mente, then eso that's vas a what's going to be soñar. your mind and what you're going to have to Y el battle. diablo te va a mantener asustado todo el tiempo. And the enemy is going to keep you confused. Tú necesitas saber cuáles son tus mayores You need temores. to know what is your greatest fear. Y el Señor te quiere bendecir. And the Lord wants to bless you. Te quiere sacar de esos temores que has tenido toda tu He vida. wants to deliver you from those fears that you've had all your life. Todos nos hemos visto en algún momento dado. We have all seen ourselves in them. Hemos pasado tristeza. We've gone through sadness. Y yo quiero recordarte que aunque el temor que hayas sufrido, I want to remind you, it doesn't matter what the fear you had, lo que te aterra,
What frightens you? Hay mamás que les aterra que sus hijos se vayan. There's mothers that are frightened because their children will O leave. estás luchando con tus hijos. Or you're fighting with your O children. estás peleando sola. Or you're fighting Un alone divorcio, through a divorce, una separación, a separation, un rechazo, or a rejection, una pérdida de un trabajo de a años. loss of a job that you've had for many years. ¿Qué es lo que has perdido que te da miedo? What have you lost that you, ¿Te da miedo como Afraid of. sacerdote no poder sacar tu casa adelante? as a priest, you are afraid that you're not going to be able No to bring tener your para house on, bendecir a tu familia, not to have to bless your family, para poder proveer. to be able to provide. Yo sé lo que sienten los hombres cuando pasan crisis como I know what esas. men feel when they go through crisis like Ellos that. no hablan, They don't speak, pero internamente el temor es but fuertísimo. internally they have a great fear. Corre como el rey David a tu Run like Señor. King David to your Lord. Mamás, Mom, me recuerdo tanto la escena cuando Sofía estaba I chiquita. remember so much when Sophia was little. Y me da testimonio de saber cómo debo de ser y correr yo con mi Señor. And it's like a witness as how I'm supposed to run to the Lord. Porque cuando ella estaba chiquita yo tenía que despedirme para ir a trabajar. When she was little, I would have to say goodbye so I could go to work. A veces le decía, Sofía, ya me voy. I would say, Sophia, I'm leaving. But you're gonna be okay. Pero vas a estar bien. Y ella con su maleta, no mami, no me Yo dejes, sí. no me dejes". No, mommy, don't leave me. Ay, yo cuando la veía así, When el I would see her corazón. like that, Iba caminando, mami. I would walk and she would be like, Mama, Mama. Y yo me metía al carro con aquella sensación. And I would get into the car with that feeling. Yo sé lo que es tener hijos y ustedes mamás que están solas I luchando. know what it is to have children and moms, you that are fighting alone. Quizás tus hijos han tenido que pasar por violencia Maybe your porque children has have tenido gone que through trabajar. violence because you've had to work. O cuando eras tú chiquita sufriste así porque siempre estuviste sola. Or when you were little, you suffered that because you were always alone. Corre a los brazos de tu Señor. Run to the arms of your Father. Así como mi niña lloraba que no se quería quedar sola, así debemos de correr hacia Él. Just when Sophia used to cry because she didn't want to stay alone, we should run like that to our Father. Pero mire qué lindo ese canto, me gusta ese canto porque nos ministra el corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Close your eyes there where you are. Piensa qué es lo que debes de renunciar. ¿Cuáles son tus Think about the mayores things. temores? What is your greatest fear and what do you need to renounce to? Sal de tu escondite, Come out of your hiding porque el place. temor y el miedo te aíslan. Because fear only isolates. No te avergüences, Don't be ashamed. no busques culpables, Don't look for who's guilty. no te escondas, Don't hide porque Dios sí te está mirando. because God is looking at you. Ahí donde estás en tu mente, There haz where you esta are. oración. Do this prayer. Señor, Father, yo renuncio a la I desesperación, renounce to desperation. renuncio a los ataques de pánico I renounce to the panic attacks que me han perseguido desde niño, that have desde followed niño. me since I was little. Renuncio a los miedos I renounce to the fears que Satanás ha provocado that Satan has y que me han caused perseguido and that siempre. have followed me. Cuando me encontraba inseguro, insegura, When I was indefensa insecure y que me han afectado hasta el día de hoy. and have affected me to this day. Renuncio a estar bloqueada. I renounce to being blocked. Renuncio a estar oprimida y I estancada renounce en to el being nombre de oppressed and Jesús. stagnant in the name of Jesus. Y vamos todos diciendo esto conmigo, diga conmigo, soledad te cierro la puerta. Say with me, loneliness, I shut the door. Resentimiento te cierro la puerta. Resentment, I shut the door. Temor te cierro la Fear, puerta. I shut the door. Frustración te cierro la puerta. Frustration, I shut the door. Ataques de pánico te cierro la Panic puerta. attacks, I shut the door. Todas las puertas que habían estado abiertas por el miedo All of the doors that were open because of fear, ahora se desaparecen y abre la puerta de nuestro Señor now Jesús. they are shut and I open the Y door to our camino Lord Jesus. confiada, And I walk camino segura, trusting, porque el secure, Señor es mi ayudador because the Lord is y my no helper. temeré lo que me pueda hacer el And I will not hombre. fear what men can do to me. Corre hacia Él porque Turn Él in te your puede weakness ayudar. and run to Him because He can help you. Todos aquellos All of que those nunca han aceptado a Jesús en su corazón, that have never accepted God in their hearts, lo primero que tenemos que hacer es the first correr thing a we need nuestro to do is Señor, run to our Lord. porque no tenemos armas para pelear contra el enemigo si queremos pedir algo. Weapons to fight against the enemy with. Porque cuántos un día entregamos nuestra vida al Señor acá, How levante many of su us gave mano. our hearts to Jesus already? Ven amigos, See, friends, hemos un día entregado nuestra vida a Jesús. one day we gave our lives to Y cuando le Jesus. dijimos que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él And we viene told a him ser parte. We receive Him, He comes and becomes Y ya a no part. soy una criatura, soy hija, soy And not only hijo. am I a creature, but I am. Voy a God's child. invitarles a que si usted nunca ha hecho esa decisión, hágalo I'm hoy. going to invite you if you've never done this Y decision. el do enemigo, it. aunque venga a querer con sus dardos venir a su camino, And even if the enemy wants to come a in su your way with familia, darts to your a su family, matrimonio, with your marriage,
Si no se ha casado y está luchando porque ese hombre le pida matrimonio, If you haven't gotten married and you're fighting for corra, that man to corra, ask corra a su you, Señor, run to the Lord. porque Él le va a dar la respuesta. Because He will give you the response. A los que nunca han entregado a Jesús en su corazón. To those who have not given their hearts to Jesus. Iglesia, hagamos esta oración. Church, let's pray this prayer. Señor Jesús, Lord Jesus, te entrego mi corazón. I give you my heart. Reconozco que he I pecado recognize that I have sinned, y que he hecho lo malo delante de tus that I've ojos. done bad before your Pero me eyes. arrepiento. But I repent. Te pido perdón. I ask for forgiveness. Entra a mi corazón. Come into my heart. Sé tú mi Señor y Be mi my Lord Salvador. and my Savior. Quita mis temores Remove all fear en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Y ahora voy a pedir que a todos aquellos amigos All of those friends que hicieron esa oración, that prayed this prayer, si usted quiere que yo y el pastor y el equipo pastoral oremos por usted, if you want the pastors to pray for you, vamos a derrumbar esos temores que usted ha estado we're going to trayendo. bring down all those fears. Pero antes que eso vamos a poner una palabra de bendición sobre su But before that, vida. we're going to lay a word of blessing over your No life. hay nada mejor y mayor que There ser is hijo de nothing greater than Dios. to be a child of God. Así que si un amigo lo trajo, dígale, acompáñame para que oren por mí. So if a friend brought you, tell them, come with me No so me they quiero can pray. perder esa I bendición. don't want to miss out on the Y blessing. mientras ustedes pasan y se acomodan aquí, as queremos you come, entregarles algo, We want to give you something. regalarles una Biblia, We want to give you a Bible, un regalito, a gift. demostrarles que tenemos grupos de intercesores que van a estar orando por ustedes, que no van a estar solos. Show you that we have groups that are going to be praying for you and you're not alone. Pero corra porque usted tiene necesidad de But Dios. come because you have a need of God. Si usted tiene necesidad de Dios y no ha entregado su vida, corra aquí donde está la bandera. If you have a need of God and you have not given Him Y your life, vamos then a orar. run towards the flag. Vamos a orar por usted And we're going to pray for you. y vamos a bendecir. And we're going to bless you. Bienvenida, hija, bienvenida. La Biblia dice que a los valientes Dios los honra y los God bendice. blesses those who La are. bendición es suya, The hija. Hoy blessing is desatamos una cobertura especial sobre su To release vida. a covering upon your life. Si usted trajo alguna amiga, algún amigo, dígale, yo quiero que oren por ti. If you have a friend, tell them I want O them to usted pray tiene for que you. tener hambre. You need to have No puede hunger. reclamar la bendición si no está cubierta. You can't claim the blessing if you're Si not no es covered. hija. If you're not a daughter or Los son. hijos tienen derecho The children have cuando a right aceptamos a Jesús en when el we Salvador. accept as our Lord and Savior. Mientras cantamos, esperamos a los amigos. Hay As we amigos, sing, ven. wait for our friends. Queremos orar. We want Y to si pray. usted necesita oración, And if you need prayer, porque ha vivido en temores, because you've lived in fear, está pasando alguna prueba, you're going through a corra trial, también. Vamos a orar por usted acá. Run to the Vamos front a as well. desatar una bendición. we're going to release a Le blessing. vamos a prohibir al enemigo que siga tocando su We're gonna familia y pray su to the casa. enemy to continue Y se touching your acomodan house. aquí, los pastores se vienen. Vamos a orar por ellos. Solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. El Señor le dijo a la mujer sirofenicia que llegó enferma: The Lord told the woman that came in sick, mujer, woman, los milagros son para los the hijos. miracles are for the children. Porque ella no había aceptado a Jesús en su For she had corazón. not accepted Jesus in her heart. Pero ella le dijo: ay sí, Señor, pero entonces aunque sean las She migajas. said, yes, Lord, even the crumbs. Pero al aceptarlo en su corazón, By accepting Him in your heart, el Señor no le dio las migajas, le dio el milagro the completo. Lord doesn't only give you crumbs, but He gives you the complete Pero no miracle. necesitas ser indiferente con Dios, But you don't need to be indifferent porque with tú lo God, necesitas. because you know Him. You Vente, need Him. vamos a orar por ti. Come and we're going to pray for you. Por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Necesidad. I recognize their need. Bendigo a las I personas bless the people que reconocen que necesitan that salvación. recognize that they need salvation. Hoy será historia en los cielos, Today there will be history in the heavens. porque tu palabra dice que hay fiesta en los cielos Because cuando your el word pecador se says that arrepiente. there is a celebration in heaven when someone Pero también tu repents. palabra dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Your word says that when we confess our sins, tú eres fiel y justo para you perdonarnos are faithful de to nuestros forgive them. pecados y de todas nuestras maldades. Forgive us from our sins and all of our evils. Bendigo a toda la iglesia. I bless the church. Bendigo a las I bless familias. the families.
al esposo, the husband, a la esposa, the wife, a los the hijos, children, a las madres the solteras. single mothers. Bendigo a los I adolescentes. bless the youth. Bendigo a los niños que están I creciendo. bless the children that are growing. Declaro que hay un movimiento especial de tu I declare presencia there's a special movement of your presence. y que ellos crecen con temor a ti. And they grow up with fear for you. No temor a la vida, Not fear in life, temor a ti, but fear in you. para que tú les abras el camino. So you can open the way. Declaramos cielos abiertos para sus We vidas declare open heavens for their y lives. bendecimos a cada And we familia. bless every family. Que tengan una semana de They may bendición. have a blessed week. Que la presencia del Señor los That the acompañe presence of the Lord goes en with su them. entrar y en su And salir. they're coming in and Cuando out. se acuestan y cuando se When they go to levantan. bed and when they wake En los up. deseos de su In the corazón. desires of their Y si heart. alguno está enfermo, And if someone is sick, hoy sea sano por la palabra today, que han let him recibido, be Señor. healed because of the word they En el received nombre today. de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Podemos darle un aplauso al Señor. So we give an applause to the Lord. Yo quiero hacerlo. Yo quisiera pedirle a las personas que hicieron esta oración por primera I want vez, to ask the people that prayed this prayer for the first time. que de pronto pasaron aquí por primera Maybe you vez. came up here for the first time. Yo quisiera que se sientan en casa y en familia. Please feel at home and in a family. Somos una familia no porque tengamos la misma We sangre, are a family not because we have the same blood, sino porque estamos cubiertos por la misma sangre but de because we are Jesús. covered by the same blood of Jesus. Yo quisiera que usted voltee atrás. Hay una persona que quiere darle un I abrazo. want you to turn to the person Atrás de usted hay una persona, espero que that is behind you. voltee atrás con confianza y les damos un abrazo de bienvenida. We give you a hug of welcome. Por favor, sean tan amables de señalarlo, sigan esa bandera, Please follow the flag. sigan esa bandera. Padre, en el nombre de Jesús declaro que tu iglesia vive libre del Father, temor. in the name of Jesus, I declare your church lives Declaro, free. Señor, que tú no nos has dado un espíritu de temor, You have not given us a spirit of fear, sino de poder, but of power, de amor of love, y de dominio and propio. of self-control. Por favor, diga conmigo, Señor, Say with me, Lord, yo recibo I receive el espíritu que me has dado, the spirit you have given me, espíritu de poder, spirit of de amor love y de dominio and propio. self-control. Gracias, pastora, qué linda palabra la que nos has traído esta mañana. What a Thank beautiful you. word that Pastora brought to us today.